La universalidad de la angustia emocional. La angustia emocional tiene cada vez más presencia en nuestras vidas. Es tan común como comer o dormir. Dependiendo de las circunstancias, podemos sentirnos enfadados, temerosos, apesumbrados, celosos, amargados, hostiles, llenos de odio, culpables o presos de muchas otras emociones dolorosas. Un comentario ofensivo de un conocido nos enfada. La posibilidad de perder el trabajo nos asusta. Nos sentimos tristes cuando se muda un buen amigo. Rechazados y dolidos cuando se olvidan de nosotros en una lista de invitados. O amargados, hostiles y resentidos cuando alguien consigue el ascenso que esperábamos para nosotros. No es sorprendente que respondamos con emociones negativas a este tipo de situaciones. Desde la niñez hemos visto a nuestro alrededor muchos ejemplos de gente que reacciona de forma similar ante su entorno. Demasiadas canciones populares ensalzan el dolor emocional, diciéndonos que el dolor y el sufrimiento son inevitables y que deberíamos estar preparados para cualquier tipo de trato abusivo y dolor emocional. Supuestamente, en nombre del amor, los culebrones y la ficción romántica que inundan el mercado nos animan a creer que la angustia y agonía emocional no son nada especial, sino el pan nuestro de cada día. Si tenemos en cuenta la cantidad de ideas dañinas e incorrectas que hemos asumido acerca de los sentimientos, no es extraño que nos enfademos y deprimamos tan a menudo. Como el resto de nuestras ideas erróneas, hemos asimilado estas creencias tan profundamente que parecen hechos incuestionables, en lugar de los clichés absurdos y carentes de base lógica que son en realidad. Vamos a hablar un poco de las creencias erróneas sobre los sentimientos. Creencia errónea. Debo castigarme emocionalmente cuando la realidad no es como yo quiero que sea. La mires como la mires, esta es una indiscutible, una creencia peculiar, aunque no hay absolutamente ningún motivo por el que debamos sentirnos mal cuando la realidad es diferente de como nos gustaría que fuera. Eso es precisamente lo que hacemos. Cuando las cosas no salen como queremos, en vez de aceptarlo con una sonrisa, nos castigamos con sentimientos dolorosos. Si, por ejemplo, esperábamos una cita con alguien especial y en el último minuto nos llama para cancelarla, ¿cómo solemos reaccionar? Con desilusión, llanto, rabia o depresión. Nos castigamos porque las cosas no son como queremos que sean. La contracreencia sería: castigarme no altera la realidad en lo más mínimo, solo empeora la situación. Si llorar y quejarse mejorara las cosas, puede que mereciera la pena, pero lo único que se consigue es empeorar la situación. Cuando empezamos a sumergirnos en la autocompasión, perdemos la perspectiva y el sentido del humor y nos desalentamos aún más. Esto es una tontería. ¿Qué sentido tiene sentirnos mal solamente porque la realidad no es como queremos? Ninguno, por supuesto. Además, sentirnos mal requiere una gran cantidad de trabajo y de energía. Siguiente creencia errónea. El dolor emocional es normal e inevitable y no puedo vivir plenamente sin experimentar. Aceptamos el dolor emocional con cierto fatalismo. Oímos que la gente expresa la creencia de que esas emociones negativas son naturales y que todo el mundo las siente. Como el comportamiento de los demás parece confirmarlo, lo aceptamos como cierto. El dolor emocional es normal, en tanto en cuanto la mayoría de la gente lo experimenta. Sin embargo, dado que experimentar emociones perturbadoras es cuestión de elección, difícilmente podemos considerarlo inevitable. Decir que un curso de acción es inevitable implica que no hay alternativas y hay diferentes maneras de responder aparte del dolor. La función del dolor no es ser el modo de vida de nadie, sino una alarma de la naturaleza para avisarnos que algo va mal.
Su único objetivo es dirigir nuestra acción hacia cualquier faceta de nuestro ser que necesita ser corregida. Aceptamos este aviso cuando el dolor es de naturaleza física y buscamos curas o tratamientos y un alivio hasta que lo encontramos. Como se nos ha inculcado que el dolor emocional es inevitable, en lugar de intentar eliminar la causa, lo afrontamos con la idea de aprender a tolerarlo. Sin embargo, igual que el dolor físico, indica una situación física que necesita corregirse. El dolor emocional nos muestra errores de pensamiento y nos apremia a corregirlos. Obviamente, por tanto, podemos eliminar el dolor emocional, cambiando nuestros pensamientos sobre lo que nos preocupa. La contracreencia esa que acabamos de mencionar es el dolor emocional no es inevitable, sino opcional y puedo elegir no experimentar. La siguiente creencia errónea es mis respuestas emocionales son naturales e instintivas. Es tentador pensar que nuestras respuestas emocionales son parte de algún paquete que se nos entrega al nacer y que no teníamos más remedio que aceptar. Pero aparte de las emociones que la naturaleza nos da para protegernos de las amenazas físicas, no ocurre así. Igual que aprendemos a hablar imitando a otras personas, desarrollamos nuestras respuestas emocionales imitando el comportamiento de los demás. Aunque puede que hayamos asistido a una variedad de formas diferentes en las que podríamos responder a una situación determinada, normalmente adoptamos las respuestas que producían los resultados que considerábamos más deseables. Una vez elegidas, tendíamos a seguir usándolas cada vez que se nos producía una situación similar. Con cada repetición, estas dañinas respuestas emocionales empezaron a volverse automáticas. Hoy las consideramos fijas e inflexibles en vez de los hábitos adquiridos que son. Por lo tanto, la contracreencia sería: mis respuestas emocionales negativas no son naturales ni instintivas. Las copié de otros durante mi crecimiento. Ahora seguimos con la siguiente creencia errónea. Mis respuestas emocionales son permanentes e inalterables. Intentar cambiarlas es inútil porque siempre responderé al mismo tipo de situación de la misma manera. Una vez desarrollamos una respuesta concreta a un determinado conjunto de circunstancias, tendemos a creer que siempre responderemos así. Creemos que algunas cosas nos enfadarán siempre, por ejemplo, o que otras nos harán llorar siempre, pero esto no es cierto. Cuando estamos enfadados, no es porque debamos estarlo, sino porque queremos. Si nos sentimos infelices, no es porque la infelicidad sea inevitable, sino porque hemos elegido sentirnos así. La contracreencia sería: mis respuestas emocionales no son una elección. No estamos atrapados en ninguna respuesta emocional. Lo que estamos es que podemos elegir cómo vamos a reaccionar. Por lo tanto, nuestras respuestas emocionales son una elección. Podemos elegir. Puede que no nos lo parezca así de entrada, porque el condicionamiento pasado hace que nuestras elecciones habituales nos resulten de cierta manera un poco natural. Tener la capacidad de experimentar ciertas emociones no significa que tengamos que hacerlo, igual que tener una pistola no significa que tengamos que usarla, o igual que tener un piano no implica que nos veamos en la necesidad de tocarlo o que lo sepamos tocar. Las emociones son una elección que tomamos en cada momento y somos libres de tomar otra decisión cuando queramos. La siguiente creencia errónea es que mis emociones negativas las causan el comportamiento de los demás hacia mí y las cosas desagradables que me ocurren. Nuestra cultura nos incita a creer que el sufrimiento emocional lo provocan causas externas y que se acabaría si la gente nos tratara mejor y las circunstancias adversas desaparecieran. Para apoyar esta creencia se nos enseña a emplear fórmulas que digamos que en cierto discurso parece probarlo con frases como
me has hecho llorar. O tal vez una frase como me has enfadado. O quizás esta, no quería hacerte daño. Afirmaciones como estas oscurecen los hechos porque ignoran la verdadera causa de los problemas emocionales. Simplemente intentan alejar de nosotros la culpa de originarlos y dirigirla hacia las personas o situaciones que parecen causarlos. Cuando le decimos a alguien, me sacas de quicio, afirmamos implícitamente que tiene que cambiar porque está haciendo que nos sintamos mal. Aunque a veces podemos convencer a los demás de que tiene la culpa de nuestros problemas emocionales, al final esta solución resultará insatisfactoria porque puede eliminar los síntomas, pero no las causas. Es como echar la culpa a los demás por hacer que nos sintamos mal, pero darle tanto poder a según qué gente nos deja indefensos y nos hace un poco vulnerables. Quiere decir que debemos vivir con la esperanza de que otros sean de cierta manera suficientemente amables con nosotros como para preocuparse por nuestros sentimientos. Aunque la experiencia nos ha demostrado que no será así, si lo vemos objetivamente y realmente, objetivamente es sensatamente, intentar convencer a los demás para que cambien su comportamiento y así no reaccionar negativamente, es como golpearnos la cabeza contra un muro mientras suplicamos al muro que deje de hacernos daño. ¿Podrían ver lo ilógico de solicitar esto? Entonces, no es necesario cambiar el mundo y a todos los que viven en él para evitar nuestros problemas emocionales, porque su origen lo tenemos más cerca. En la búsqueda de alivio a nuestros problemas emocionales, hemos olvidado intentar la única solución que tiene garantías de funcionar siempre: cambiarnos a nosotros mismos para responder de otra manera. Es nuestra respuesta la que nos causa dolor emocional, no las personas o las situaciones. Nos hemos infligido todo este sufrimiento porque no nos hemos dado cuenta de la simple verdad. Por lo tanto, la contracreencia aquí sería, dado que mis emociones las controlo yo y no los demás, soy responsable de mi dolor emocional. Por lo tanto, nuestras emociones se originan dentro de nosotros, empezando por lo que pensamos. Por lo tanto, nosotros somos un 100% responsables de ellas, sin importar que hagan los demás o las cosas terribles que puedan ocurrir. La única forma de que algo de fuera pueda penetrar en nuestra mente es a través de nuestros pensamientos y tenemos control absoluto sobre ellos. Nada de lo que ocurre puede provocarnos ninguna emoción, a no ser que cooperemos activamente en ello. Estamos tan acostumbrados a echarle a la gente y a las situaciones la culpa de nuestros problemas emocionales que podemos pensar o se puede dar la situación de que resulte demasiado difícil creer que los causamos nosotros. Después de todo, nos consideramos racionales y la gente racional no se inflige dolor a sí mismo. Ahí está la clave. Las creencias que nos causan el dolor emocional no son racionales, son irracionales y nos causamos dolor sin darnos cuenta de que somos nosotros quienes lo provocamos. Si la gente y las situaciones tuvieran la capacidad de afectar a las emociones de una persona, deberían afectar a la de todos exactamente del mismo modo. Si una persona llora como respuesta a las duras palabras de otra, debería ocurrirnos a todos, y es evidente que esto no sucede así. La gente y las situaciones pueden aportar el estímulo al cual responder, pero son nuestros pensamientos sobre ellos y las respuestas físicas que éstas originan los que combinan para crear nuestros sentimientos dolorosos. Aunque creamos que los demás actúan sobre nosotros, en realidad somos nosotros los que actuamos sobre nuestros pensamientos al respecto y después experimentamos dolorosas emociones negativas que causamos nosotros. Si nos da la impresión de que los demás pueden influir en nuestras emociones, es solo porque hemos permitido
que así sea. La buena noticia es que podemos retirar nuestro permiso en cualquier momento. Desventajas de dejar que nos controlen nuestras emociones. Perdemos el control sobre nuestras vidas. Un elemento clave de la autoestima estriba en la sensación de tener el control, no sobre el mundo o sobre los demás, sino sobre nosotros mismos. Si no logramos entender que nosotros creamos nuestras emociones, perdemos ese control y con él el respeto a nosotros mismos. Somos como marionetas, doblándonos y torciéndonos en respuesta a los estados de ánimo y peculiaridades de los demás. Si permitimos que las emociones nos controlen, no actuamos, reaccionamos. En vez de sentir que tenemos el control, nos sentimos impotentes, como si una fuerza superior dirigiera nuestra vida. Si otorgamos a los demás y a las situaciones el derecho de regir nuestro comportamiento, no operamos sobre nuestras ideas de lo que es mejor. Dejamos que nuestro entorno nos diga cómo actuar. Cuando esto sucede, no siempre es de forma favorable para nosotros. Si permitimos que nos guíen emociones dañinas, nos comportaremos frecuentemente de forma irracional, porque distorsionamos nuestra visión de la realidad e impiden que veamos las cosas tal como son. Con la mente nublada por la emoción, nuestro pensamiento se vuelve errático, confuso e irracional. Somos incapaces de concentrarnos, tendemos a actuar antes y después pensar. Cuanto más intenso sea nuestro estado emocional, más probable es que actuemos de forma imprudente y contraproducente. Si consideramos las consecuencias desastrosas de nuestras acciones, no sorprende que pensemos mal de nosotros mismos cuando dejamos que nuestras emociones, en lugar de nuestro cerebro, controlen nuestro comportamiento. Por lo tanto, somos más vulnerables a las enfermedades. Si obligamos a nuestro cuerpo a absorber emociones negativas durante mucho tiempo, es probable que acabemos sufriendo úlceras, hipertensión, envejecimiento prematuro, otras enfermedades derivadas del estrés y otros problemas físicos, además de acabar con un sistema inmunológico demasiado débil para luchar contra ellos. Por otro lado, si dejamos de preocuparnos emocionalmente cuando la vida se nos ajuste a nuestras ideas de cómo debería tratarnos, no solo nos sentiremos más felices y amables, también descubriremos una insospechada reserva de energía. Ahora hablaremos de una nueva perspectiva de nuestras emociones. Cambiar nuestros hábitos emocionales. Para muchos de nosotros, la idea de que podemos controlar nuestras emociones es un poco nueva. Intentar controlarlas puede resultar extraño e incómodo al principio, porque estamos muy habituados a buscar sus causas fuera de nosotros. Tener que admitir que los demás no tienen ningún poder emocional sobre nosotros es como tirar una muleta en la que nos hemos apoyado durante años. Y esto no es malo, recuerda, viene de nuestros patrones de crianza, de lo que nos ha enseñado la sociedad. Al principio nos sentiremos incómodos, pero cuando más pasemos sin ella, más fuerte nos sentiremos. Al final, veremos que no era una ayuda, sino un estorbo realmente, por el dolor emocional que nos causa. Es difícil admitir que la culpa de nuestros problemas emocionales es solo nuestra. Sin embargo, lamentablemente, así es. Nadie más es responsable de asegurar nuestro bienestar emocional. Solo nosotros nos podemos asegurar ese bienestar emocional. Esto puede ser difícil de aceptar porque todos hemos pasado por esto, por esas creencias, por esas cosas que nos ha metido. La mayoría de las personas tienen esas creencias muy arraigadas, pero tiene algunas ventajas que compensan cualquier dificultad. Una vez comprendemos completamente que cada uno
se causa el dolor emocional, las acciones de los demás nos resultan completamente indiferentes. Le quitamos el poder, porque sabemos que nosotros controlamos nuestro dolor. En lugar de dejar que fuentes externas determinen nuestro estado anímico, podemos encargarnos de él nosotros mismos y sentirnos tranquilos y felices, sin importar lo que digan o hagan los demás, o lo que pase en nuestras vidas. Al tomar la iniciativa, asumimos el control y somos libres de reaccionar como queramos, no como nos impongan las circunstancias. Por lo tanto, podemos dejar de sentirnos culpables. Aceptar el control emocional tiene un precio, porque tenemos que responsabilizarnos de controlar nuestros propios estados emocionales. Sin embargo, es un precio bajo por liberarnos de una pesada carga de culpabilidad. Si somos responsables de nuestras emociones, los demás deben ser responsables de las suyas, a menos que los dañemos físicamente o que hagamos intencionalmente. No tenemos ninguna razón para sentirnos culpables cuando responden de forma negativa a nuestras acciones. Solo este hecho es suficiente para librarnos a muchos de la carga de la culpabilidad que hemos acumulado a lo largo de la vida. El control emocional es para todos. El autocontrol emocional no es una habilidad especialmente concedida a una minoría afortunada. Es una opción abierta a todos nosotros. Podemos permitir que las acciones de otros provoquen nuestros estados emocionales o podemos responder a las instrucciones de nuestra voz interior. Sea cual sea nuestra elección, la verdad es la siguiente. Nuestro bienestar emocional está en nuestras manos y en las de nadie más. Sin embargo, la naturaleza es infinitamente paciente y en cada momento se nos presentan nuevas oportunidades para tomar mejores decisiones. Todas, si somos lo suficientemente agudos como para verlas como tales, son oportunidades para elegir más sabiamente que en el pasado. Ahora vamos a hacer un ejercicio que nos ayudará a mejorar nuestra autoestima y a poner en práctica lo que hemos hablado. El primer ejercicio. Vas a hacer una lista de frases que implican que nuestros estados emocionales son causados desde el exterior. En una hoja las vas a reescribir para indicar que aceptas la total responsabilidad de tus emociones en lugar de echarle la culpa de ellas a alguien o algo. Por ejemplo, reformular la frase "me vuelves loco" por "el hijo está enfadado por algo que hiciste" y así sucesivamente. Recuerda, cómo te sientas es tu responsabilidad. La primera frase, me haces llorar. Segunda, dañas mis sentimientos. Tercera, este tiempo es deprimente. Cuarta, estoy tan solo. Quinta, detesto que las cosas vayan mal. Sexta, me pongo furioso cuando alguien me insulta. Séptima, realmente me has decepcionado. Octava, me avergonzaste muchísimo. Piensa en frases parecidas que utilices y amplía la lista. Escríbelas y después reformúlalas. Practica diciendo las frases en una nueva forma hasta que te resulte cómodo. Segundo, te sugerimos recordar una situación reciente en la que respondieras al comportamiento de otra persona con emociones negativas. Después de pensar un poco en ello, escribe cómo podrías haber respondido si hubieras elegido no enfadarte. Lo que puedes hacer es visualizar la misma situación de nuevo, pero reaccionando positivamente, o al menos de forma neutral, al mismo estímulo al que respondiste antes de forma negativa. Utiliza un lenguaje o acciones que creas que te hubieran ayudado a evitar una respuesta negativa. Repite este ejercicio cuando te cueste recordar que tú eres responsable de tus emociones. Ahora te vamos a dejar algunas afirmaciones que te pueden ayudar a mejorar tu autoestima. Soy el único que puede controlar mis emociones.
Puedo cambiar respuestas emocionales desagradables por otras que me ayuden. Puedo elegir nuevas respuestas emocionales cuando quiera. Cualquier emoción que experimente es mi propia elección. Creo mis propios cambios de humor. Rechazo sentirme mal cuando las cosas no van como quiero. Rechazo castigarme a mí mismo experimentando emociones dolorosas. No tengo que aceptar la culpa por las emociones de otros. Tan pronto como cambien mis pensamientos, desaparecerá cualquier dolor emocional. Mis emociones las causo yo, no los demás. Los demás son responsables de sus emociones tal y como yo soy de las mías. Es inútil castigarme sintiéndome mal. Dado que yo controlo mis pensamientos y mis sentimientos están causados por lo que yo pienso, yo controlo mis sentimientos. Gracias por visualizar nuestro video. Compártenos en tus diferentes redes sociales. Si te gustó el contenido de este video, danos me gusta y suscríbete a nuestro canal para que recibas más información cada vez que subamos más contenido. Muchas gracias.